Banco Central del Paraguay dará a conocer la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al segundo trimestre del 2025. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, jefe de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Primeramente, recordemos que el Banco Central aprobó por resolución 10 del año 2013 la realización de la encuesta al sistema financiero sobre la situación general del crédito. La encuesta busca complementar otros estudios realizados por el Banco Central basados en los datos suministrados por entidades del sistema financiero. También los resultados de la encuesta se presentan en forma agregada y reflejan la situación actual y sectorial del crédito, los cambios en la política de concesión de nuevos créditos y las expectativas futuras de los intermediarios financieros. Asimismo, la encuesta sobre la situación general está dirigida a 23 instituciones financieras que incluyen bancos, empresas financieras y otras entidades que otorgan crédito. La encuesta se realiza una publicación trimestral y los datos se presentan a nivel agregado conforme a lo que establece el artículo 282 de la ley 6104 del año 2018 que modifica la Carta Orgánica 489 del Banco Central. Las preguntas sectoriales sobre la evolución y la expectativa del crédito, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, permiten evaluar el desempeño actual del crédito y las expectativas sobre cada sector para los próximos meses. Así pasamos. Primeramente tenemos que consultados sobre su opinión sobre cómo ha variado el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los últimos 3 meses. Vemos que la mayoría de los encuestados considera que los créditos para el comercio tuvieron el mayor aumento, con el 52,17% respondiendo que este aumentó en los últimos 3 meses. En cuanto a su respuesta con respecto a cómo será el crédito para cada uno de los siguientes sectores en los próximos 3 meses, podemos observar que agricultura y comercio tienen la evaluación más favorable, donde el 60,87% de los encuestados considera que el crédito para ambos sectores aumentará. Con respecto a la misma consulta, pero para los próximos 12 meses, nuevamente observamos que agricultura y comercio obtienen las evaluaciones más favorables con el 52,17% en cada caso, respondiendo que el crédito para estas carteras aumentará. Con respecto a los índices de situación, expectativa y confianza, podemos ver que el índice de situación del crédito tuvo un descenso con respecto al segundo trimestre del año anterior y actualmente se ubica en 65,62. El índice de agricultura también tuvo un descenso con respecto al año anterior y actualmente el índice se ubica en 61,95. En el caso de ganadería también bajó y alcanza el 57,61. El índice para el sector industrial se mantuvo y se sigue en 68,48, en tanto que el índice para el comercio subió con respecto al resultado del segundo trimestre del año anterior y alcanza 77,17. El índice para vivienda alcanzó al segundo trimestre alcanzó 64,13 y para construcción llegó a 61,12. El índice para el sector consumo bajó y alcanzó el 68,48 y lo mismo ocurrió en pequeñas empresas que actualmente alcanza un índice de 67,39. Podemos observar que el índice de difusión de las expectativas se mantiene en zona de expansión para todas las carteras en todos los plazos que son de 3, 6 y 12 meses. En cuanto a los resultados de la encuesta, consultados sobre si la actual situación económica es óptima para otorgar créditos, el resultado del segundo trimestre igualó al del anterior trimestre y alcanza un 73,91% de encuestados que responde que la situación actual es óptima para otorgar créditos. En cuanto a la evolución de los aspectos que consideran para evaluar la situación, el 46,38% respondió que el aspecto más importante es el aspecto económico, siendo este el resultado más elevado en el segundo trimestre, y el segundo más elevado fue el aspecto político con un 17,39%. En cuanto a la consulta de qué harían ante una mejora en la economía y una mayor demanda de créditos, el 56,52% de los encuestados respondió que se atendería sin inconvenientes.
En caso de tener exceso de recursos, los destinos mencionados como posibles usos por los encuestados incluyen préstamos, principalmente préstamos a empresas privadas con el 31,88% de los encuestados. En cuanto a los factores más importantes considerados para otorgar créditos, el historial del cliente fue considerado como el factor más importante por el 69,57% de los encuestados, seguido del bajo riesgo del crédito como el 17,39% de los encuestados. En cuanto a las actividades por criterio de riesgos, el 16,06% de los encuestados respondió que el préstamo para microcréditos para MIPYMES fue la actividad más arriesgada, seguido de préstamos para consumo, en tanto que la colocación en instrumentos de regulación monetaria fue considerada como la actividad menos riesgosa. En cuanto a los factores de riesgo considerados para conceder créditos, el 31,16% respondió que es el flujo de caja del proyecto, seguido del resultado operativo reciente de la empresa por el 21,74% de los encuestados. En cuanto a las acciones necesarias para aumentar el crédito, la acción más citada por el 23,91% de los encuestados fue mejorar el historial crediticio del cliente. En cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión del crédito, el 34,06% respondió que es el historial del cliente, seguido por el 31,16% que fue falta de información de los clientes. En cuanto a los limitantes para conceder préstamos a largo plazo, el factor más mencionado por los encuestados fue la escasez de depósitos de largo plazo por el 43,48% de los encuestados. En cuanto a las condiciones consideradas para otorgar préstamos en moneda extranjera, el 86,96% respondió que el factor más importante es que el solicitante tenga ingresos en la misma moneda. Consultado sobre cómo considerar el acceso del crédito para cada uno de los siguientes sectores, el 91,3% de los encuestados respondió que existe un alto acceso al crédito para las grandes empresas, en tanto que solo el 4,35% respondió que existe un alto acceso al crédito para las familias y para las microempresas. En cuanto a la rigurosidad para otorgar créditos, el 91,3% de los encuestados respondió que no cambió en los últimos 3 meses. Con respecto a la misma consulta, el 78,26% de los encuestados respondió que los criterios para otorgar créditos, la rigurosidad de los criterios para otorgar créditos no aumentará en los siguientes 3 meses. Consultado sobre si en la institución se han rechazado créditos en los últimos 3 meses, el 82,61% de los encuestados respondió que en los últimos 13 meses se han rechazado créditos. Consultado sobre los motivos por los cuales se rechazaron créditos en los últimos 3 meses, el 33,33% respondió que es falta de información del solicitante, y también se respondió que el historial crediticio del solicitante de crédito. En el proceso de negociación del crédito, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. El 47,83% respondió que las tasas son muy elevadas, el 26% que existe mucha burocracia y el 17% que los requerimientos son muy complejos. Finalmente, como comentarios finales, durante el segundo trimestre del 2025, el 73,91% de los encuestados respondió que la coyuntura económica fue óptima para otorgar créditos. Este porcentaje se mantuvo igual respecto a lo presentado en el primer trimestre del 2025 y al mismo periodo del año 2024. El índice de situación, el de expectativa y el de confianza se mantuvieron en zona de optimismo durante el segundo trimestre de 2025. Las expectativas en los diferentes sectores para la concesión de crédito en los próximos 3, 6 y 12 meses se mantuvieron en zona de optimismo. El factor más importante que los acreedores consideraron para definir la situación coyuntural del crédito siguió siendo el aspecto económico, seguido del aspecto político y del aspecto climático.
El historial del cliente, la falta de información crediticia, la escasa garantía por parte del prestatario y proyectos no rentables resultaron ser los principales factores que impiden la concesión de créditos. Para aumentar los créditos, los encuestados señalaron como factores clave la mejora en la disponibilidad de información sobre los prestatarios, disponer de proyectos de inversión rentables y la disminución de la tasa de interés activa que facilite el acceso al crédito. En cuanto a los excesos de recursos financieros, los encuestados indicaron que los principales destinos serían préstamos a empresas privadas, inversión en bonos del tesoro con garantías del tesoro e inversión en instrumentos de regulación monetaria. Según los encuestados, los sectores más riesgosos para la concesión de créditos fueron los microcréditos para MIPYMES, así como los créditos al consumo y a las construcciones. En contraste, las colocaciones en IRM y la inversión en bonos del tesoro o con garantía del tesoro fueron consideradas como las aplicaciones financieras de menor riesgo. El porcentaje de encuestados que espera un aumento en la rigurosidad de los requisitos para la concesión de crédito en los próximos 3 meses se mantuvo constante con respecto al primer trimestre de 2025, pero aumentó en relación al mismo periodo del año 2024. Los encuestados señalaron que desde la perspectiva de los tomadores de crédito, el proceso de negociación se ve obstaculizado por tasas elevadas, exceso de burocracia y requisitos muy complejos. Muchas gracias.